¿Tú tienes la impresión de que, para simbolizar a las caras más visibles, que Giorgio Jackson, que Camila Vallejo, y otros más probablemente, quienes tuvieron interlocución privilegiada con el gobierno, se sientan completamente sobrepasados por el movimiento estudiantil? No sé cómo se sientan, pero están. Yeah. O sea, yo creo que en este momento, ellos, que yo los considero en general, a Ballesteros, a la Camila, a Giorgio, personas muy sensatas y muy dispuestas a la negociación. Yo veo que no son ellos, sino que es la parte más última del movimiento la que está en este momento tocando. Y por el otro lado, en el gobierno hay una alianza que tampoco es homogénea. Esto también es importante decirlo. Esta alianza y este gobierno que partió bajando la cortina, ¿no? Bajando la cortina, no se toca el lucro, no se toca no se toca nada, no se suben los impuestos, no se nada, ¿no? Podríamos repintar un poco, subir un poco, bajar las becas, pero no se toca. Empiezan a surgir voces dentro de la alianza, de un sector más pragmático, por ponerle algún nombre. Hoy día salía en el diario algo de los pragmáticos versus los, ¿cómo se llama? Los pragmáticos y los puristas, pero los puristas o algo por el estilo, ¿no? Y empieza a surgir una cierta ruptura dentro de la alianza, de los pragmáticos que dicen, ¿sabe qué? Paremos de gozar. Por convicción o por pragmatismo, pero este modelito sí podría hacerse unos ajustes, sí podríamos pensar en reforma tributaria, ¿no? Y esto está generando tensiones feroces dentro de la alianza. Y yo me imagino al presidente, que yo sospecho que es más de los pragmáticos que de los puristas. ¿Qué duda cabe? Debe estar tremendamente tensionado. Yo creo que, y aquí voy a entrar en el futurismo político y la bola de cristal más ¿cómo se llama? Hedionda, más así, ¿cómo se llama? Sin base, ¿no? Pero yo creo que aquí se abren 2 o 3 escenarios distintos, ¿no? Uno es de una violencia desbordada, no lo descarto, no lo creo altamente probable, pero no lo descarto. Escenario posible, dice. Escenario posible de violencia desbordada, tanquetas en las calles, ¿no? Vueltas a los años 70 y 80 que me produce así como que tiritones. A todos. No a todos. Hay toda una generación que no lo vivió. Es verdad. ¿Ah? Es verdad. Buen punto ese. Hay una generación de cabros que están con la adrenalina y el heroísmo aquí ¿no? Que nacieron en democracia. Que nacieron en democracia y que la lucha esta es su lucha, es su momento, y que no vivieron lo que toda la razón. Más vejetes como yo vivimos, ¿no? Y no tan vejetes. Ese es un escenario posible. Un segundo escenario posible es el de la predominancia del sector purista de la alianza, digamos, con la cortina abajo, y no hay reforma tributaria, no hay cambios mayores, no se toca nada, ¿no? Y una que es que de pronto el presidente Piñera dice, chuta, me voy a tener que mandar los próximos 2 años, tal vez no de tanquetas en las calles, pero de conflicto, ¿no? Semipermanente, va a bajar en vacaciones, va a volver en mayo, o sea, y voy a pasar a la historia como el presidente del conflicto, y que de pronto el pragmatismo se apodere de él, le diga a los saurios de la alianza, ¿sabe qué más? Pare de gozar, y de pronto diga, oye, yo voy a pasar a la historia como el presidente que hizo la reforma educativa, la reforma tributaria y la reforma política. Y es un escenario que yo cruzaría los dedos que fuera el que ocurriera, pero yo creo que el más probable es el escenario del conflicto semipermanente. Que eso no avanza ni para adelante ni para atrás. Y que a lo largo de ese conflicto lo único que sí te puedo dar por firmado es la eliminación virtual de la educación pública en Chile. Como la única más bien como efecto colateral de la extensión del conflicto. Exactamente.
de acuerdo. Pero que ya está pasando, o sea, no es una cosa que yo esté como inventando, sino que ya están, yo estoy viendo ya las noticias en la prensa y me llegan por Twitter de la Universidad Fulana, de la Perengana, ya no nos queda plata para pagar los sueldos, o sea, ¿no? Ese es como el escenario político que yo veo. Mira, quiero aprovechar tu presencia, Mario, ya que estamos hablando de educación, aprovechar, digo, tus dotes de profesor. Porque una de las cosas que yo creo que es fácil advertir es el escaso conocimiento, comprensión que hay en el debate público respecto de, más allá de todas las cosas que aparecen, de qué es lo central que está en juego aquí. Sí. Yo sé que por diversas razones está tocado hacer este ejercicio, no solamente sino que fuera de Chile. Y con toda la simplificación que esto significa, pero si tú pudieras decir cuáles son los 3 principales problemas de nuestro sistema educacional y cómo podríamos contribuir a resolverlo para, si no mejorar esto definitivamente, si a lo menos entrar en un curso que nos permitiera en 20 años más tener una cuestión radicalmente distinta que la que tenemos hoy día. ¿Cuáles para ti serían esas 3 cosas? Y que sean además políticamente viables. No, de acuerdo. O sea, porque pero pregunto desde la perspectiva de la política pública. Ya, de la política pública, pero con viabilidad política. Así es. Porque si no... Eso es la política pública. ¿No? O creemos que eso es la política pública todavía. Bueno, mire, yo creo que primero que nada tenemos que separar completamente el tema de educación superior del tema de educación general. De acuerdo. Son dos mundos, ¿no? Y yo diría que hay una tercera pata que es el tema de las lucas, de la plata, y que tiene que ver con 2, pero que es como una dimensión ortogonal al asunto. De acuerdo. La plata que ha ofrecido el gobierno es una miseria, para que estemos claros. Y la que ha ofrecido, la ha ofrecido porque no ha querido hasta hoy hacer una reforma tributaria. No por cálculos de que le vamos a poner tanto en tal tema, digamos, en preescolar o en superior o en lo que sea, ¿no? Pero entonces, toquémoslo en esos 3. De acuerdo, perfecto. Mira, en el tema de educación general, primero que nada, el diagnóstico, uno no puede decir, para ser completamente objetivo, de que el modelo ochentero que se implantó ha sido un fracaso total en materia de calidad de la educación. No es así. De hecho, tenemos el mejor promedio PISA de América Latina. Salvo Cuba, que no lo toma, pero que Cuba está, digamos, que a nivel de los países de la OECD, digamos, en educación, ¿no? Pero del resto de los países de la OECD tenemos el mejor promedio. Perfecto. Entonces uno no puede decir, oye, mira, este modelo ha sido un desastre, ¿no? Y estamos peor que Argentina, peor que... No, no es así. ¿Dónde es que el modelo en educación general tiene los más graves problemas? Es en la feroz desigualdad, inequidad y segregación. Esta es la falacia de los promedios. Estamos bien, pero es como decir, mira, estamos en $15.000 de ingreso per cápita, pero hay algunos que ganan chorrocientos millones de dólares y otros que ganan... Y muchos que ganan muy poco. Y muchos que ganan muy poco, ¿no es cierto? Entonces en educación pasa lo mismo. Okay. Pero con un agravante que para la alianza no es tema, o para los defensores, ¿no? Ayatolas del modelo, que es el tema de la segregación social del sistema escolar. Hay un indicador que es el indicador de Duncan, que te mide no resultados, ¿no? Sino que qué tan estratificado socialmente está el sistema escolar. Por decirlo muy rápidamente, para explicarlo, ¿no? Si ese indicador vale 1, que es el máximo, quiere decir que el sistema está perfectamente estratificado, así como una torta de mil hojas. Es decir, los hijos de los que ganan 10 millones de pesos estudian con los de 10 millones de pesos, los de 9 millones con los de 9 millones, los de 5 millones con los de 5, y los de 1 con los de 1, y los de 100.000 con los de 100.000, etcétera, etcétera. Esa sería la estratificación soñada, perfecta. Claro, ningún país tiene 1. ¿No? 0 es que cada escuela del país representa un microcosmos de la sociedad. Es decir, en el porcentaje de ricos, clase media, pobres, todos integrados dentro de la escuela. Bueno, tenemos el dudoso honor de tener el peor índice de Duncan del mundo.
Del mundo. Del mundo. Es decir, mundo siendo los 120 países que toman el test, ¿no? Entonces cuando uno, y esto es consecuencia directa, no pasó por casualidad, o sea, uno no tiene el récord mundial de la segregación porque se dio, ¿no es cierto?, sino que porque los mecanismos que tenemos de financiamiento, etcétera, 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 más el proceso de demolición de la educación pública, que es otro tema que tenemos que tocar, que es el otro subproducto de esto, es que la política condujo a la demolición de la educación pública y a la disminución de la matrícula del 80 al 37% en 20 años, ¿no? Hasta antes del pelote actual. O sea, digamos, ya veníamos, y eso no es por una casualidad, sino que es por el diseño de la política, ¿no? A lo cual Derechistán responde, no, lo que pasa es que la educación privada es eficiente y la municipal es ineficiente. No, perdóname, yo le voy a explicar por qué es ineficiente, ¿no? O sea, por qué, y aquí hay motivos de política pública, ¿no? Entonces, entre la demolición de la educación pública, que siempre había sido un factor de integración social, más el sistema perverso del financiamiento compartido que inventó la concertación de partidos por la democracia, así es, amigo, tenemos este sistema que es el más segregado del mundo. Derechistán te dice, no, lo que pasa es que la sociedad chilena es segregada socialmente. No es que el sistema educativo sea así, sino que el país es segregado. Lo cual, en una buena medida, es verdad. Tenemos un país clasista, racista, segregado barrialmente, territorialmente y todo lo que tú quieras. Pero claramente los indicadores de segregación escolar son aún peores que los de segregación territorial, ¿no? Es decir, la pregunta que uno tiene que hacerse es si el sistema educativo tiene que ser un motor de integración social o de profundización de la segregación social, y está profundizando la segregación social. De acuerdo. Claramente la está profundizando. Es una vergüenza internacional esto, ¿no? Pero además es una vergüenza que tiene muy graves consecuencias. Tiene graves consecuencias escolares y sociales. La consecuencia escolar es que tú estás arrinconando a los más vulnerables en un conjunto de escuelas, y por mucho que les des subvención preferencial, está demostrado en todo el mundo que es casi imposible sacar adelante niños que todos tienen bajo capital cultural, que todos tienen problemas en su casa de drogadicción, de delincuencia, y más aún cuando el sistema particular subvencionado por rutas formales o informales, para competir bien, se las encarga que los chicos problemas lo van sacando por fuera. Vamos sacándolos al centro municipal. Y tenemos en este momento muchas escuelas municipales convertidas en sucursales del Sename. Entonces, el efecto escolar de esta segregación es que va a ser punto menos que imposible seguir avanzando en equidad si no desegregamos. Okay. Lo otro, y no tengo que explicártelo, Piricho, imagínate tú, y tú debes saber esto más que yo, ¿cuál es el efecto en una sociedad de que los niños del barrio alto nunca hayan visto a un niño pobre y viceversa? Y si eso no infla de alguna manera los resentimientos sociales que estamos viendo hoy día en la calle, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora, ese es el diagnóstico y lo que ha pasado en el plan. Ok. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, más allá de todos los problemas, que yo sé que son muchos, que estamos haciendo un esfuerzo por simplificar con todos los riesgos que eso significa, sí, la madre de todas las batallas en educación general es la segregación. Sí, la segregación y... no, es una de las madres de todas las batallas. La segunda es que hay un tema que yo lamento profundamente que los estudiantes casi no mencionen, y el gobierno lo tenga chuteado, que es el problema de la carrera docente. Es decir, tenemos en Chile, o sea, esto topó techo. O sea, mientras los profesores de Chile, los buenos profesores de Chile, no todos, pero los buenos profesores de Chile, estén ganando
1/3 de lo que las 10 profesiones mejor remuneradas de Chile, esto no tiene salida. Nos lo han dicho los expertos de todos los países del planeta. Tenemos que tener una carrera docente más seria, más rigurosa, mejor formada, mejor evaluada, ¿no? En que el director sea un excelente director y que pueda él evaluar a sus profesores, ¿no? De acuerdo, ahora yo sé que Ahora aquí estamos en un terreno difícil. Ahora pero... es un terreno difícil, pero si no hacemos eso, todo este otro juego de que vamos a desmunicipalizar y que vamos a no sé qué y que no sé cuánto, no tiene salida. Perdona, y solamente un último tema escolar. Sí. La cobertura de jardines infantiles, que es una vergüenza internacional.